continuar aparte porque se me cortó el video. Luego tenemos las vacunas. Como ya sabemos, se trata de preparados que generan inmunidad frente a un agente infeccioso. Esta protección permitirá evitar la enfermedad en caso de que el agente vuelva a ingresar al organismo. Hoy por hoy, el coronavirus no se encuentra en una vacuna para poder generar inmunidad, pero aún la están buscando. Existe un calendario de vacunación obligatoria a través del cual se asegura la aplicación gratuita de las vacunas para prevenir las enfermedades más graves o de mayor prevalencia en nuestra comunidad. También hay vacunas no obligatorias, como algunas que se aplican para viajar a zonas en las que predomina alguna enfermedad, como la fiebre amarilla. Y la actividad física es muy recomendable hacer ejercicio físico de manera frecuente, ya que permite reducir el riesgo de ciertas enfermedades. También mejora la función respiratoria y cardíaca y además nos da buen ánimo. En este punto tampoco tenemos que olvidarnos de que un buen descanso siempre es reparador, sobre todo después de un día con actividad física intensa. Lo ideal es dormir 8 horas diarias, pero me imagino que en esta cuarentena se habrá extendido un poquito esa franja horaria de 8 horas, que está perfecto igual. Después de esto les doy una actividad, ¿sí? Donde les doy una situación, se las voy a leer, que dice: Toby, nunca escuchás cuando te hablo. Baja el volumen de esos auriculares o sacátelos, porque además de no escuchar, te va a hacer mal. Mi abuelo trabajó toda su vida en una empresa que arreglaba cañerías de agua. Usaba para romper las calles y las veredas un taladro súper ruidoso y ahora casi no oye. Está bastante sordo. Tiene que usar un audífono. En base a esta situación yo les hago 3 preguntas. La primera dice que ¿por qué Rodrigo le pide a Toby que baje el volumen del auricular? ¿Cómo vinculan esto con lo que le pasó al abuelo? ¿Qué daños pueden provocar los ruidos intensos? Piensen en alguna acción que entre todos puedan proponer para evitarlo, ¿sí? ¿De acuerdo? La última dice, ¿qué otras situaciones podrían evitar para mantenerse saludables? ¿Por qué es importante cuidar de uno mismo? Luego continuamos con la atención sanitaria y la salud. Dice, ¿cuál es la diferencia entre las acciones terapéuticas, las preventivas y las promotoras de la salud? Acá les voy a dar 3 diferencias. Si en alguna ocasión sufrimos alguna dolencia, visitamos al médico para que resuelva el malestar. Él puede indicarnos la realización de un análisis, una radiografía, darnos un medicamento, una dieta, etc. Estas son acciones terapéuticas. La enfermedad ha sucedido y se debe actuar apropiadamente para curar al individuo que la padece. Decimos entonces que utilizamos la atención sanitaria para curarnos. Si bien este es un rol muy importante de la atención en salud, tanto o más importantes son las acciones preventivas y promotoras de la salud. La prevención de la que ya hablamos incluye todo aquello que hacemos para evitar enfermedades o detectarlas tempranamente. Por ejemplo, los hábitos de higiene, concurrir periódicamente al médico y llevar a cabo una actividad física constituye algunas acciones preventivas. En este caso, ¿cómo podemos prevenir el coronavirus? La promoción de la salud consiste en informarnos y educarnos acerca de cómo cuidar nuestra salud. Cuando la población es informada y educada, adquiere hábitos que mejoran sus niveles de salud. En muchos lugares, como escuelas, transportes públicos y hospitales, podemos ver carteles que nos explican, por ejemplo, cómo evitar accidentes viales. Bueno, en este caso, el ejemplo que vamos a poner es cómo promocionar, cómo todos los cuidados que podemos llegar a tener, qué es el coronavirus, de dónde viene esta enfermedad, a qué se debe. Bueno, todo esto es una promoción, ustedes van a encontrar en la tele, en la radio, en las redes sociales y demás, promocionan esta enfermedad para que nosotros nos podamos informar
y a la vez educarnos en base a ella. Una vez leído todo lo anterior, vamos a poder hacer la actividad del ¿qué aprendí? Se las voy a explicar igual, no se las voy a hacer tan pesadas. La idea es ayudarnos, ¿sí? Y que ustedes puedan comprender. La primera dice, con las primeras letras de una palabra de la izquierda y las últimas de una palabra de la derecha, no necesariamente tienen que ser sílabas, podrás formar términos relacionados con la salud. Hay una resuelta como ayudita. Descubrí las demás, anótalas en tu carpeta y después de anotarlas en su carpeta me las van a tener que definir con sus palabras. Ahí, si ustedes miran, tienen 5 de este lado y 5 de este lado. Les he dado el primer ejemplo, ¿sí? Con esta, yo la primera parte encontré PREV y si le agrego esto es prevención. Ustedes aparte de esta van a encontrar 4 palabras más. Son conceptos que hemos estado trabajando. Los van a escribir en la carpeta, ¿sí? Y una vez que los escribieron, van a escribir una definición. Les voy a dar una más. Si ustedes miran la primera, yo puedo poner ¿qué podré poner ahí? O limpi, así vamos a hacer limpieza. La limpieza es muy importante, uno de los tantos conceptos que yo les di, me la tienen que poder definir. Y les voy a dar otra más como para ayudarlos. Vacuna. Me la van a definir, que hoy en día es sumamente importante estar vacunado, más los adultos mayores deben estar vacunados. En el segundo punto les doy un cuadrito. En ese cuadrito les doy las 3 barreras de defensa que habíamos hablado. La primera, la segunda y la tercera. Ustedes me van a tener que completar ese cuadrito, ¿sí? Con lo que habíamos estado trabajando. Yo les pregunto, ¿células o estructuras que intervienen? Vamos a tener en cuenta que en la primera habíamos dicho que eran barreras físicas y químicas, que estábamos con la piel y mucosas. Características de las defensas es inespecífica la característica en este caso. En la segunda eran células dendríticas y macrófagos, ¿sí? En donde también las características eran inespecíficas. Y en la tercera y última tenemos los glóbulos blancos, en donde su característica en este caso era específica. En el punto 3 tienen que justificar las siguientes afirmaciones verdaderas. Les voy a dar un ejemplo para que no se confunda. La primera dice, la primera línea de defensa incluye barreras físicas y químicas para protegernos de los agentes infecciosos. Ustedes ahí van a tener que justificar, decirme a qué me estoy refiriendo. Entonces le podemos poner, la primera línea de defensa está integrada por la piel y las mucosas, barreras físicas. También forman parte de estas barreras las lágrimas y los jugos digestivos del estómago, barreras químicas. Entonces ahí yo estoy explicando lo que ahí en la primera oración puse. En la B dice, si la primera y la segunda línea de defensa fallan en impedir el ingreso de un microorganismo a nuestro cuerpo, aún queda una alternativa. Ustedes ahí se van a tener que explayar un poco más y decirme de qué alternativa estoy hablando. Entonces les quedaría de la siguiente forma. Si faltan las 2 primeras barreras, actúa una tercera, el sistema inmunitario. Su acción es específica. Reconoce a los agentes invasores y se desencadena la respuesta inmune. El sistema inmunitario se compone de diferentes tipos de glóbulos blancos que tienen la capacidad de atacar a los agentes infecciosos en forma selectiva. Algunos tienen función tóxica y otros fabrican anticuerpos. Y en la última dice, ¿es diferente la limpieza de la desinfección de la antisepsia? Por supuesto. La limpieza es una medida que se adopta para impedir que los gérmenes provoquen enfermedades. No solo hace referencia a las manos y al cuerpo, sino también a los objetos de uso cotidiano. La desinfección es la destrucción de los agentes infecciosos mediante la utilización de antisépticos y desinfectantes. Bueno, ya les di la respuesta. En el punto 4
Les doy un texto, dice, completa el texto con los términos faltantes. Y dice, las enfermedades infectocontagiosas son las que pueden transmitirse, ¿sí? ¿Y qué más? Aparte de transmitirse, contagiarse. Algunas de ellas son provocadas por ¿quiénes? Virus o bacterias que ingresan a nuestro cuerpo, transmitiéndose de un individuo a otro, utilizando el aire, el agua o alimentos contaminados. Otro tipo de contagio es el indirecto. Los agentes infecciosos son transmitidos a través de otro organismo vivo. Otras enfermedades no son infecciosas, son aquellas causadas por todos los agentes del entorno que no son microbios, ¿sí? Y ahí pueden explayarse que el sonido, la mala alimentación, el estrés, también son causantes de esto. En el punto número 6 dice, analiza las siguientes situaciones y escribe si se trata de una acción de prevención o de promoción de la salud. La primera dice, antes de enseñar a patinar a su hermano menor, Joaquín le compró un casco y rodilleras y le explica cómo debe usarlos. Lógicamente acá estamos hablando de prevención, está tratando de prevenir un accidente. En la B dice, Pedro lee en la puerta del odontólogo un afiche que muestra la manera correcta de cepillarse los dientes. En este caso está promocionando, ¿sí? Está educando a la sociedad para un buen cepillado de dientes. En el C dice, la mamá de Soledad lleva un cuaderno donde anota cuándo es la última vez que visitaron al pediatra y cuándo deben hacerse la próxima consulta. En ese caso es prevención. Ella tiene que tener una prevención y tiene que tener en cuenta qué vacunas tiene su hija y cuáles le falta. Bueno, chicos, después de esto, que una vez que lo resuelvan, le voy a anexar una pequeña actividad referida al coronavirus, ¿sí? Que va a ir también en el blog. La idea es seguir trabajando con un tema que hoy nos trata todo el mundo y bueno, para estar bien informados. Así que bueno, copien esta actividad del que aprendí, va copiada en la carpeta y resuelta. Dudas que tengan me las hacen saber por medio del blog, ¿sí? Y bueno, lógicamente vamos a tener una videoconferencia para poder corregirnos, para poder sacarnos dudas y para ver también cómo les van a quedar las actividades que les voy a pedir referidas al coronavirus. Así que bueno, nos estamos conectando en cualquier momento. Besos.